Hoy es jueves 11 de diciembre de 2025 y estas son las noticias. La nueva Suprema Corte protegió el derecho a la libertad religiosa de las personas. Nace Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrena nombre. Publica la Suprema Corte nuevo protocolo para juzgar casos de feminicidio. La nueva Suprema Corte pone en marcha el mapa jurídico del México pluricultural para conocer sentencias relacionadas con pueblos originarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La nueva Suprema Corte de Justicia protege el derecho a la libertad religiosa de las personas al aprobar un proyecto de amparo que permite a una mujer musulmana obtener su pasaporte sin retirarse el hijab. La nueva Suprema Corte de Justicia protegió el derecho a la libertad religiosa de las personas. Determinó que hubo violación a ese derecho de dos mujeres al no permitirles obtener su pasaporte con la fotografía en la que porten el velo islámico o hijab. El reglamento de pasaportes establece que para obtener el pasaporte mexicano es necesario que el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores tome una fotografía de la persona solicitante con la cabeza descubierta. Sus efectos nocivos se desplegaron a partir de la interpretación y aplicación por la autoridad que determinó negar la expedición del pasaporte a la solicitante por no retirarse el hijab que cubre la cabeza. El proyecto destaca que existen alternativas menos restrictivas que permiten alcanzar la misma finalidad de seguridad e identificación que persigue el reglamento, como admitir el uso de velo religioso siempre que el rostro permanezca completamente visible y complementar la verificación de identidad con otros datos biométricos. Es una medida que puede ser atemperada con otras formas, digamos, menos lesivas del derecho de libertad religiosa. La autoridad aplicó el requisito de manera rígida, sin realizar la armonización constitucional a partir del principio pro persona que exige el artículo 1 constitucional. No son cuestiones demagógicas, es aplicar la Constitución. La nueva Corte resolvió que este reglamento permite excepciones razonables cuando es invocado el ejercicio de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia y no impida la adecuada identificación de las personas. Cuando el velo o hijab no impida la adecuada identificación de la persona, se permite a la solicitante que en la fotografía de su pasaporte aparezca con la prenda religiosa. Ya tanto la Fiscalía General del Estado, en este caso el Estado de Chihuahua, ya le otorgó su carta de antecedentes penales con fotografía y en esa carta precisamente la mujer porta el hijab. También en el expediente, el Instituto Nacional Electoral ya también le otorgó su credencial de elector, también con el uso del hijab. No debemos dejar de lado que la decisión estatal de obstaculizar el acceso, por ejemplo, al pasaporte como documento de identidad y viaje, desincentiva a que las mujeres musulmanas que usan hijab a realizar este trámite, limitando sus posibilidades de identificarse y viajar. Para Plural TV, Mario López Peña. El alto tribunal publicó en el Diario Oficial de la Federación su nuevo reglamento orgánico. Con el fin de armonizar el marco normativo y actualizar las atribuciones de apoyo a la función jurisdiccional de la Suprema Corte, principalmente a raíz de la reforma judicial, con la creación del órgano de administración y el Tribunal de Disciplina Judiciales, el Alto Tribunal publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento orgánico. En los argumentos, la Corte explicó que se ha llevado a cabo una transformación profunda en la estructura del Poder Judicial mediante la creación de nuevos órganos, lo que exige una adecuación normativa para hacer funcionales a los órganos del Poder Judicial.
Entre las disposiciones, destaca que la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con la representación del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de su competencia, así como con la atribución de establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo del Alto Tribunal. La persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el desarrollo de sus atribuciones en apoyo a la función jurisdiccional, puede apoyarse de la estructura orgánica y ocupacional necesarias para el buen servicio del Tribunal Constitucional, por lo cual cuenta con la atribución de designar a las personas servidoras públicas subalternas que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. El reglamento orgánico destaca cada una de las áreas que pertenecen a la Suprema Corte, así como el detalle de sus facultades y obligaciones, y deroga todas aquellas disposiciones que se opongan al presente reglamento. Para Plural TV, Jesús Daza. Y a partir de este jueves entró en vigor el nuevo nombre del canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que nace Plural TV. En el marco del primer informe del ministro de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, como ya le comentábamos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento orgánico del Poder Judicial de la Federación. Ahí se precisa que una de las sedes que pertenecen a la estructura del Alto Tribunal es precisamente la Dirección General de Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al igual que otras direcciones y unidades y en el ámbito de sus competencias, tendrán atribuciones organizacionales, de presupuesto, de gestión, programación, anual de trabajo, entre muchas otras. Durante su informe de labores, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz así lo anunció. Se ha renovado también las atribuciones y denominación de las áreas administrativas que apoyan la actividad jurisdiccional de la Corte. Las casas de la cultura pasarán a ser casas de los saberes jurídicos. Justicia Televisión se transforma en Plural Televisión. Con ello se imprime una nueva visión a las actividades. La Suprema Corte publicó un nuevo protocolo para juzgar en casos de feminicidio. Entre sus objetivos destaca evitar la revictimización y la violación de derechos humanos. En México, tan solo de enero a mayo de 2025, se registraron 274 feminicidios, es decir, 2 cada día. Ante esta situación, la nueva Suprema Corte de Justicia publicó un protocolo para juzgar casos de feminicidio, con el propósito de dar a conocer que la justicia se construye desde decisiones que se ajustan a la ley, con criterios que respondan a la complejidad de la violencia, vulnerabilidad y discriminación que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en el país. Este protocolo es una guía útil para quienes, desde la práctica y aplicación del derecho, tienen la posibilidad de transformar la experiencia judicial de las víctimas y avanzar hacia una justicia más igualitaria que procure la reconciliación. El Alto Tribunal reafirma que la perspectiva de género es una obligación constitucional y ética que exige a las personas juzgadoras un compromiso con la garantía y respeto de los derechos humanos. El documento contribuye a la construcción de una práctica judicial más sensible, informada y comprometida con la justicia, lo que permite recordar que cada carpeta de investigación sobre un feminicidio representa la deuda pendiente del Estado de investigar el delito, sancionarlo, repararlo, erradicar la impunidad y garantizar la no repetición. Para Plural TV, Rosy García. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció el mapa jurídico del México pluricultural, herramienta interactiva ya disponible en la página del Alto Tribunal. Durante su primer informe de labores, el ministro presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, anunció el mapa jurídico del México pluricultural. Se trata de una herramienta interactiva que ya está disponible en la página de Internet de la Suprema Corte y que permite conocer las sentencias del Pleno relacionadas con los derechos de los pueblos originarios establecidos en el artículo 2 constitucional. Una herramienta digital que permite visualizar territorialmente los criterios de la Suprema Corte relacionados con derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Los mapas jurídicos permiten que las sentencias se exploren por territorio y por derechos protegidos, fortaleciendo la transparencia, la educación jurídica y la participación social.
A través de un mapa nacional se muestra cómo dichos derechos se han protegido en cada estado del país. Para usar el mapa se debe elegir un derecho. Cada uno aparece con una breve descripción para ayudar a identificar el que se desea explorar. Al seleccionar un derecho se desplegarán las sentencias relacionadas junto con un breve resumen de cada una. Cada sentencia tiene un enlace directo al Semanario Judicial de la Federación para acceder al contenido completo de la sentencia. Se puede cambiar de derecho en cualquier momento para obtener una visión completa de cómo la Corte ha protegido a los pueblos y comunidades indígenas en distintos lugares del país. Para Plural TV, Juan Carlos González. En la Biblioteca Central de la Suprema Corte Silvestre Moreno Cora se exhibe la exposición documental Múltiples Culturas, Múltiples Derechos, un recorrido por el pluralismo jurídico. ¿Puede haber un solo derecho en un país de muchas culturas? Con esta interrogante, la exposición documental sobre el pluralismo jurídico de la Suprema Corte nos invita a replantearnos la existencia de múltiples sistemas normativos en un mismo territorio. El derecho del Estado, los derechos indígenas, comunitarios o consuetudinarios. Explorar cómo era el pluralismo jurídico en la historia antigua de México, particularmente en la época virreinal, donde pues se impuso un sistema normativo que es el castellano y las comunidades indígenas aprendieron mecanismos jurídicos para, litigar dentro de este y demandar pues el respeto de sus derechos. En la Biblioteca Silvestre Moreno Cora del edificio alterno de la Corte, ubicada en Avenida 16 de Septiembre en el centro histórico de la Ciudad de México, podrá conocer marcos constitucionales contemporáneos en México y otros países, estudios etnográficos de sistemas normativos indígenas y códices que documentan sistemas jurídicos indígenas prehispánicos y su relación con el orden colonial. Tenemos códices como el Coscatzin o el Tepeyastloc, que abordan diferentes abusos que llevaron a cabo encomenderos respecto de las comunidades indígenas, así como disputas sobre las propiedades de tierras entre comunidades indígenas y herederos a mediados del siglo XVI. La exposición cuenta con una obra recién restaurada por el equipo de conservación. Se trata de una edición de 1681 de la recopilación de las leyes de Indias. La exposición Múltiples Culturas, Múltiples Derechos, un recorrido por el pluralismo jurídico, estará disponible hasta el mes de abril. Con imágenes de Leopoldo Lamadrid y Jacobo Parrilla, para Plural TV, Laura Murillo. Tiempo de ir a unos mensajes, son muy rápidos, volvemos con más. Enseguida, inauguran exposición sobre mujeres indígenas en el Museo Nacional de Arte. Especialistas señalaron que el juicio de amparo indirecto puede proteger de manera inmediata y efectiva los derechos a la salud y a la seguridad social. En México, el juicio de amparo indirecto se vuelve crucial si queremos proteger el derecho a la salud y a la seguridad social, afirmó la magistrada en retiro, María Eugenia Gómez Villanueva, al participar en el programa Los Criterios del Poder Judicial. En un país donde millones de personas dependen de instituciones como el IMSS y el ISSSTE para acceder a servicios médicos, pensiones y prestaciones sociales, entender cómo proteger estos derechos fundamentales a través del juicio de amparo se vuelve crucial. Bajo el título Amparo Indirecto, Protección de los Derechos a la Salud y Seguridad Social, Sergio Gustavo Infante López, secretario de Juzgado de Distrito, por su parte, calificó al juicio de amparo indirecto como un medio de control constitucional que sirve para garantizar a las personas una protección en contra de normas generales, actos u omisión cometidos por una autoridad o un particular señalado como autoridad responsable. Estos derechos prácticamente abarcan una protección en materia de salud que debemos entender como el acceso a los servicios médicos mínimos indispensables que debe de tener todo trabajador con motivo de una relación de trabajo. En la práctica, indicaron, hay asuntos en los que, derivado de derechos humanos que se encuentran en juego,
como el de la salud de personas trabajadoras involucradas en un asunto ante una junta de conciliación y arbitraje o ante un tribunal laboral, es importante tener en cuenta que existe un mecanismo dentro de la ley de amparo que puede acercar esta protección. Añadieron que cuando hay una relación trabajador-patrón, existen derechos a la seguridad social en automático y que los podemos encontrar tanto en la ley del IMSS como en la ley del ISSSTE. Para Plural TV, Óscar González. La Comisión de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial aprobó la propuesta de un acuerdo general que permitirá realizar evaluaciones de desempeño y honorabilidad a visitadores judiciales encargados de inspeccionar y supervisar a los juzgados y tribunales, con el fin de ofrecer un servicio eficiente y confiable para la población. Dicho acuerdo, aprobado por unanimidad, será presentado al Pleno del Tribunal para su validación en los próximos días y busca establecer un sistema de seguimiento que permita hacer una mediación objetiva y una medición en ese sentido, además de sistemática, que respete el debido proceso y atienda el principio de máxima publicidad que obliga a todas las instituciones públicas a brindar información completa y accesible para la rendición de cuentas. En el marco del 25N y en los 16 días de activismo en la UNAM, se llevó a cabo el conversatorio Voces situadas frente a las violencias contra las mujeres indígenas y afromexicanas. Es una realidad. 70% de mujeres en nuestro país han experimentado algún tipo de violencia. Las cifras que dan cuenta de este fenómeno demuestran que las estrategias implementadas contra este flagelo han tenido un limitado impacto. En el marco del 25N y en los 16 días de activismo en la UNAM, especialistas señalaron que este fenómeno se recrudece en mujeres que presentan múltiples vulnerabilidades, como indígenas y afromexicanas. La evidencia demuestra que las desigualdades estructurales en México afectan en mayor medida a las mujeres y son las mujeres indígenas y afromexicanas las que enfrentamos en mayor proporción debido a las intersecciones que nos atraviesan. En ese sentido, la diversidad del país hace que se requiera la formulación de medidas afirmativas con perspectiva no solo de género, sino también intercultural y antirracista. Se informó que en Oaxaca, donde una gran cantidad de municipios se conforman por comunidades y pueblos indígenas, el 67.1% de mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia. También se señaló que en municipios con más del 70% de población afromexicana se alcanza una tasa del 19% de mujeres con analfabetismo. Es importante reeducarnos porque fuimos educados de una manera, como nuestros papás también fueron educados, entonces nos están educando pues de la misma manera, pero entonces ahorita hay que reeducarnos, ¿no? Desde que, a ver, los hijos, los varones también pueden lavar trastes, también pueden lavar su ropa, también pueden barrer, pueden trapear, pueden hacer estos quehaceres del hogar. Al revés, las niñas, ¿no? También pueden hacer actividades que los niños hacen. Afirmaron que los planes de desarrollo deben elaborarse bajo el eje transversal de la interculturalidad para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y combatir la violencia contra todas las mujeres, independientemente de las comunidades o grupos a los que pertenezcan. Para Plural TV, Citlali Pérez. El Museo Nacional de Arte inauguró la exposición Disputar la mirada, imaginarios visuales de las mujeres indígenas. Ser una mujer indígena no solo es identidad, origen y pertenencia, también es un posicionamiento político. Consideraron las curadoras de la exposición Disputar la mirada, imaginarios visuales de las mujeres indígenas. Pensamos en la figura de la indígena como una construcción histórica que ha sido política y que ha sido también social. No pensar lo indígena como una identidad esencial o una identidad étnica, sino más bien como una posición política que siempre se está reimaginando en un contexto específico y bajo intereses pues, muy diversos. A través de 148 obras de 84 artistas, las personas espectadoras pueden apreciar lecturas entre identidad, cuerpo, territorio y poder que atraviesan las corporalidades de las diversas mujeres indígenas.
Tratamos de que sea una mirada, digamos, no homogeneizadora, sino tratar de abrir en ese sentido a distintos tipos de pensar lo indígena, ¿no? Desde distintos espacios geográficos y al mismo tiempo desde distintas voces contemporáneas. Disputar la mirada propone cuestionar los estereotipos que en muchas ocasiones limitan a las mujeres indígenas al estar encasilladas solo en ciertos espacios públicos. Es una gran oportunidad de ver una perspectiva diferente a partir de la lectura de dos mujeres curadoras en torno a cómo se va construyendo la noción y la percepción en torno al concepto indígena. La exposición estará disponible hasta el 5 de julio de 2026 en el Museo Nacional de Arte. Con imágenes de Alejandro Barrientos y Sergio Vallejo, para Plural TV, Simona Santiago, Maganda. Vámonos a otros temas. Fíjese que la Iniciativa Global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados ubica a México como el país sin guerra más peligroso del mundo. México es el país más violento y peligroso del mundo sin guerra, advirtió la organización internacional Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados. Ocupa el cuarto lugar de los 10 países clasificados con violencia extrema, solo por detrás de Palestina, que encabeza el índice de gravedad y extensión de la violencia con casi el 70% de los enfrentamientos registrados en Gaza y Cisjordania, seguida por Myanmar y Siria. Las evaluaciones se basaron en 4 indicadores: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados. Destacaron el ascenso a la 6ª posición de Ecuador, tras subir 36 posiciones en comparación con 2024. En el caso de México, la analista principal de la Organización para América Latina, Sandra Pellegrini, señaló que las presiones ejercidas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en materia de seguridad conllevan riesgos considerables y es probable que conduzcan a una violencia letal continua. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en las que se establece, entre otras cosas, que la Conagua realizará una estrategia para erradicar la distribución inequitativa de este recurso. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que es falso que solicitara prisión preventiva oficiosa para cualquier contribuyente porque se sospeche que emitió una factura falsa. Subrayó que tiene objetivos específicos y justificados para combatir la evasión fiscal. La Ciudad de México emitió la declaratoria de emergencia por las lluvias atípicas que se registraron entre junio y octubre de este año, con el objetivo de atender los daños por inundaciones y socavones en 9 alcaldías. La plataforma de viajes por aplicación Uber promovió un amparo ante un juzgado federal para permitir la circulación de más de 7,000 socios operadores en Puebla. Señalan que han cumplido con todos los requisitos en materia de seguridad social. La Universidad Nacional Autónoma de México informó un aumento de su matrícula estudiantil con más de 1,500 espacios adicionales en educación media superior para fortalecer la presencia de la universidad en diversas regiones. Destaca la inauguración de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca, misma que contará con 5 licenciaturas que también serán impartidas en las unidades de Morelia, León, Juriquilla y Mérida. Resaltan también los avances, porque aún no concluyen, en su programa de rehabilitación de espacios con énfasis en el fortalecimiento del acceso seguro al CCH Sur y sus alrededores. Aseguraron que continuarán trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía para fortalecer a la institución con firmeza y planeación estratégica por el bien de los jóvenes. Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros revelaron que en los últimos 2 años aumentaron los siniestros viales en México. El número de accidentes viales de vehículos asegurados incrementó 8% de 2023 a 2025, mientras que los de motocicletas repuntaron 40%, reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Las colisiones con lesionados aumentaron 7%, con 13,077 siniestros, frente a los 12,250 del 2023. La AMIS destacó que en 2025, la Ciudad de México registró el mayor número de siniestros,
al concentrar el 22% del total, seguida de Nuevo León y Jalisco, entidades con mayor circulación de vehículos en México. En el caso de choques de motocicletas con lesionados, el crecimiento fue mayor, con un crecimiento de 51% del 2023 a la fecha. Para Plural TV, Lilian Moreno. En México, de 2023 a 2025, 27 periodistas fueron asesinados. Por ello, cobra relevancia la reciente recomendación 6/2025, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, dirigida al Ayuntamiento de Tecate. Ahí se argumenta que el expresidente municipal, Darío Benítez, en 2023, al emitir expresiones denigrantes contra el director del medio Códice, violó el derecho a la libertad de expresión. Las declaraciones de Darío Benítez, determinó la comisión, colocaron en riesgo al periodista Francisco Rábago y le impidieron el ejercicio de su labor profesional. En este contexto, Reporteros Sin Fronteras México lamentó el incremento de asesinatos de periodistas. ¿Sabe usted cuántos periodistas fueron asesinados en el mundo durante el más reciente año? La organización Reporteros Sin Fronteras informó que del 1 de diciembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025, 67 profesionales de la comunicación padecieron este tipo de violencia a nivel mundial. La organización que defiende la libertad de expresión también precisó que la cifra anterior aumentó a causa del genocidio en Palestina. En el caso mexicano, Reporteros Sin Fronteras contabilizó que a 9 periodistas se les arrebató la vida en el presente año. El crimen organizado es responsable de un alarmante recrudecimiento de los asesinatos de periodistas en 2025, lamentó la organización internacional. Para Plural TV, Jesús Daza. Y ya para despedirnos le tenemos el siguiente anuncio. A partir del 5 de enero próximo, Plural TV, el canal de la nueva Suprema Corte, ampliará su oferta informativa con 3 noticiarios diarios, uno matutino, otro vespertino y otro nocturno. Esté pendiente de todos los detalles. Como siempre, muchas gracias. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.